Gracias a todos por conectarse a este espacio dedicado de retail en el marco de nuestro Festival de Innovación. En esta ocasión tendré el gusto de platicar con ustedes con Germán Petzold. Germán es un consultor en comercio minorista y especialista en tendencias de mercado y es una de las primeras personas seleccionadas como speaker de Walmart Talks, la convención más importante de retail a nivel global. Germán ha consolidado un profundo conocimiento de las categorías de alimentos y bebidas gracias a su experiencia liderando proyectos con grandes marcas y grandes retailers a lo largo de varios años y en más de 7 países en toda Latinoamérica, creando una perspectiva privilegiada de la relación de marca-canal en diversos ámbitos. Así que un orgullo y de verdad muy contenta de tenerte con nosotros, Germán. Bienvenido. Muchas Germán, gracias, Maribel. adelante. Es imposible hablar de tendencias para el área de retail sin antes entender los impactos de la pandemia, sin entender antes los impactos que la pandemia ha causado en el sector de retail. Entonces, quisiéramos entender un poco tu opinión de cuáles fueron los principales impactos que sufrió el comercio minorista como consecuencia de esta pandemia. ¿Podemos hablar de impactos negativos y positivos? Sí, totalmente. Bueno, primeramente ante la lamentable pérdida de muchas personas con esta pandemia, pues surgieron como dos grandes bloques. Uno, obviamente, todo lo que tiene que ver con el aceleramiento de muchas cosas que se venían dando, ¿ok? Y otra con las deficiencias de procesos y procesos operativos que había, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de las deficiencias, es como cuando vas al canal de Venecia y automáticamente ves toda la basura, todo lo que se ha de alguna forma cultivado en estas situaciones. Entonces, lamentablemente esto llevó a dos grandes bloques para las empresas. Uno, a reinventarse o acelerar lo que ya venían dando, pero por otro lado también a mostrar lo que tenían que corregir, ¿no? O sea, si lo vemos a nivel de los retail o de los grandes canales, tenemos aquel retail grocery, aquel supermercado, que obviamente se vio incrementado en la pandemia, ¿no? Se vieron beneficiados en la pandemia, como fue el caso de Walmart, crecimientos a casi el 80% en sus canales digitales, o crecimientos casi en tiendas comparables de a 7%. ¿Por qué? Porque obviamente el tema del pánico, el tema del desconocimiento, llevó a que el consumidor pudiera apalancar estos crecimientos. Pero por otro lado, también se vieron en este tipo de retail desabastecimientos, porque tanto fabricantes como retail no tuvieron la capacidad de reponer a la velocidad que el consumidor está cumpliendo. Pero después tenemos aquellos retail como non-grocery, que son aquellos que obviamente no venden alimentos, no venden bebidas, que sí se vieron afectados, porque no eran artículos de primera necesidad, ¿no? Muebles, temas principales del hogar, y esto obviamente todo lo que es moda, hubo una contracción. Entonces, claro, al representar esto, vemos que las economías literalmente cayeron, salvo la economía de China, Estados Unidos y los países avanzados cayeron 4% del Producto Interno Bruto, y los países como Latinoamérica cayeron 7%. Lo bueno de esto, que lo decía McKinsey el año pasado, versus lo que el FMI, es que claramente McKinsey presentaba un panorama mucho más feo, mucho más negativo de la recuperación en los países avanzados a finales de este año 2021, lo cual no es cierto, ¿no? Hoy en día la proyección es de que las economías avanzadas cierran un 5.1 y obviamente Latinoamérica cierra en un 4.6. Nielsen, que es una consultora de medición de alimentos, también habla de un 4.1 para Latinoamérica. Entonces, lo cual esto es clave. A nivel de impacto positivo también se envió todo lo que era creación de aplicaciones, todo lo que son delivery, última milla y todo lo que son aquellos retailing que empezaron a incorporar o que le dieron ese elemento diferenciador a temas de e-commerce. El e-commerce en Latinoamérica fue el que más creció un 60% a nivel de todo el mundo. Ya las economías avanzadas ya tenían este desarrollo, ¿no? ¿Por qué tenían este desarrollo? Porque cuando vemos una pirámide de la construcción de lo que debería ser el crecimiento de un canal digital de e-commerce, tenemos como grandes 4 bloques, ¿no? Está el tema fundacional, que llamamos, que tiene que ver con el ingreso per cápita que tienen los países. El otro tema es la penetración bancaria, que es fundamental
Para que tengas una idea, a nivel mundial, la penetración bancaria todavía está sobre el orden del 70% de la población. Después tenemos la penetración de Internet, que es fundamental en esto, y mucho de eso lo ha ayudado los smartphones y obviamente la penetración de las redes sociales. Pero después tenemos otro tema, y si vemos, esto es un tema coyuntural a nivel país, pero cuando entramos al tema macro de cada país, vemos la forma de hacer negocios, esa facilidad de hacer negocios, la densidad poblacional y el tema de un servicio postal eficiente. Entonces ya de esos cuatro hay dos bloques que dependen de una estructura y de un modelo país que debería evolucionar para que hubiera una mayor penetración y un desarrollo. Y de alguna forma esto se aceleró, de forma directa o de forma indirecta, ¿no? Después tenemos el tema social, que desde mi punto de vista es el tema más complicado a la hora de los aspectos que impactó en la pandemia y tiene que ver con la confianza del consumidor a la hora de comprar por Internet. Pues claramente llegó un punto, una bifurcación, casi que un barranco, en donde terminó el cliente, o compro, o simplemente no me muero de hambre, o no puedo suplir los artículos de primera necesidad porque no puedo salir. Entonces te arriesgas y te lanzas. Y el tema de la cultura del ahorro. Y por último, todo el tema del abastecimiento, esa última milla. El consumidor hoy en día está buscando no que tarde 8 días hábiles, no que tarde 2 días hábiles, que tarde horas en llegar. Entonces vimos que algo que ya venía progresivamente creciendo a nivel de Latinoamérica, hubo un golpe, como una especie de cachetada que simplemente hizo que se activara, tanto las empresas, pero también como el consumidor, ¿no? Entonces, claro, estos son aspectos que para el retail fue como una sacudida, como despertarse en la madrugada, como un susto, pero que automáticamente unos se subieron al barco y otros lamentablemente no lo hicieron, ¿no? Entonces, y claro, tienes como 4 grandes como key shift de esto, ¿no? Tienes un tema de la gente empezó a gastar en lo que verdaderamente era necesario, ni más ni menos, ¿ok? La pandemia lo que hizo fue transparentar las necesidades que verdaderamente tenía el consumidor como primera necesidad principalmente. Pero después está el crecimiento del e-commerce, como lo veíamos ahorita, y ese cambio en el comportamiento de la compra. Yo de alguna forma switcheo marcas, porque cuando puedo ir a comprar o adquirir artículo, automáticamente no está este artículo por ese desabastecimiento que hablábamos anteriormente de este pico de demanda no estimada. Entonces empiezo a cambiar de marca y me empieza a parecer que yo no debería ser como consumidor tan fiel a la marca. Después está todo el tema de cómo verdaderamente la cadena de abastecimiento tiene que reconvertirse. Y por último, 2 cosas importantes. Uno, la capacidad que tenían los retailers de garantizar que sus colaboradores estén seguros y se sientan seguros dentro de nuestras instalaciones, y por otro lado, la capacidad de ellos de transmitir al consumidor de que se sientan seguros dentro de ellos. Entonces, claro, si lo vemos a partir de febrero del 2019, del 2020, y lo que ocurrió en marzo, abril del 2020, pasamos de la comodidad a la necesidad. Ya utilizo una aplicación, ya compro por internet, pero no por simplemente de comodidad, sino de necesidad. Y obviamente de la comodidad volvemos a esa exigencia y a dar un giro en la logística en la última milla, ¿no? Porque el retail, y esto es tendencia que viene dándose, los retail cada vez se están acercando mucho más a los centros urbanos y no a los centros empresariales. Antes los retail se ubicaban cerca de los centros o de la mayoría de la población donde pasaba la mayor cantidad del tiempo. Pero eso ya cambió. Y lo otro que cambió es los dark store, que son las fuentes en que yo puedo servir mejor al consumidor porque está utilizando otros canales necesarios para adquirirme producto, ¿no? Wow, la verdad, Germán, en este caso es impresionante la cantidad de factores que, como bien dijimos, impactos que sufrió en este caso el mundo de retail, positivos y negativos. Me quedo con 4 cosas porque la realidad fue súper amplia tu explicación y me encanta porque se entiende exactamente toda la experiencia que tienes, ¿no? La gente, pues la pandemia hizo entender que la gente como que focalizó
realmente en entender y gastaba en lo que era prioridad para ellos. Yo creo que en lo que necesita, yo creo que fue uno de los puntos principales y yo creo que hoy en día los retailers tienen que cambiar ese mindset en focalizar este punto en particular porque todavía nos queda un espacio. El tema del comportamiento de la compra fue sumamente importante. Realmente antes los grandes retailers pensaban que era un 10% probablemente en su cadena de e-commerce y se volcó a un 90% y esto cambió totalmente la forma de pensar del consumidor, de cómo comprar, ¿no? Entonces, ese fue diametral definitivamente. Y súper importante lo de la cadena de abastecimientos. Antes era como muy lineal y hoy en día tuvieron que reconstruirse o en este caso reformularse para que realmente fuesen mucho más efectivos y llegaran a la última milla, que anteriormente no era tan importante en cuánto tiempo. Hoy, si no tienes el producto, como bien dices tú, en la cadena de abastecimiento, pues definitivamente te vas con otra marca y le eres menos fiel. Así que muy buenos puntos en tomar en consideración y que realmente van a cambiar la forma del consumidor de aquí en adelante porque pues definitivamente ya las cambió, ¿no? Cuando vamos a un segundo espacio, y entender un poco todo lo que dijiste de la diferencia de los países también mucho más desarrollados y otros pues no tanto, y los impactos y los diferentes impactos en el Producto Interno Bruto. ¿Cómo crees tú que en cada uno, en estos últimos años, estos minoristas y hablando solo de Latinoamérica, debería de cambiar a partir de ahora? Es decir, ¿qué crees tú que estos minoristas, adicionalmente a lo que ya dijiste, que creo que lo resumimos, ¿qué crees tú que deberíamos de focalizar 1000%? Yo creo que los minoristas en general siguen teniendo esa actitud conservadora como tal, ¿no? O sea, a excepción de grandes referentes, digamos, como marca de retail que están ubicados en Latinoamérica a nivel mundial, ¿no? Walmart es uno de ellos. El grupo Amazon, cuando ya pasó de esa conexión al online, también con el Amazon Go, con el Amazon Fresh, con Walmart que acaba de agregar hace unos meses el Walmart Plus, ¿no? Y cambiar un poco esa política de DLP sembrada en su momento por Sam Walton. El grupo Éxito es uno de los referentes en Colombia y el retail de Colombia es uno de los referentes, porque el grupo Éxito ha sabido de alguna forma distribuir las necesidades que tiene. Entonces, tienes a un grupo como Éxito, pero también tienes a un formato como Carulla, que es una experiencia adicional, tienes productos más frescos, tienes granos, llámese, valga la redundancia, a granel, tienes una serie de experiencias, de degustaciones, que lo tiene de alguna forma también Cencosud en algunos países de Latinoamérica. La experiencia, muchas veces la gente la relaciona con la experiencia de sentirme bien, sentirme agradable, es muy bonito el lugar, me atienden bien, pero la experiencia tiene que ver también cuál es la expectativa del consumidor al entrar a un local. Cuando uno visita un hard discount en Europa o cuando visita un hard discount en Colombia, que es donde está más desarrollado, se da cuenta verdaderamente que las expectativas tienen que ver con la realidad. Y entonces, ahí es donde un retail tiene que estar constantemente experimentando, mejorando y perfeccionando. Si no lo hace... La experiencia del cliente, fundamental. Claro, al fin y al cabo, por ejemplo, en Europa muchos retail se han tenido que adaptar y colocar los productos de primera necesidad, llámese todo lo que es cuidado personal, aseo personal y todo lo que es alimentos, en una parte mucho más cercana. ¿Por qué? Porque el cliente no quiere pasar mucho tiempo en el retail. Antes era la experiencia de que coloco el producto en el otro extremo para poder seguir dando, digamos, que el consumidor se vea obligado. Ahora no. El cliente quiere sentirse seguro, quiere una compra rápida y por eso cuando se mide todo el proceso de la compra, el journey del cliente, lo que quiere es conseguir los productos rápidos y pagar rápido. Y ahí entramos en la materia de que en Latinoamérica, ¿qué hemos hecho? Los consumidores han reducido la visita en casi un 15%, la frecuencia de visita, pero han aumentado la facturación un 28%. Voy, pero compro más para no tener que ir. Entonces, lo poco que yo puedo hacer como retail y como marca, en el tiempo que quiero pasar como consumidor dentro de un retail, lo tengo que hacer mucho más rápido. Ten en cuenta que antes de la pandemia, lo curioso es que ya se iba como de alguna forma transformando los canales comerciales. Para mí hay 4 canales comerciales fundamentales que se han distorsionado y que la gente de alguna forma no los ve tan claros. Primero, el comercio tradicional. Aquel fabricante
o marca que le vende a un retail y el retail se lo entrega al consumidor de alguna forma. Ese es el primero y el que todos de alguna forma conocemos y visualizamos. El segundo es que el retail ya empezó a cambiar y ahora resulta que es dueño de marca. Ahora resulta que produce una marca privada, como lo conocen todos, la marca Éxito o la marca Great Value en Estados Unidos con Walmart, y ya empieza a competir de tú a tú con las marcas que tradicionalmente solo producían marca, curiosamente, de alguna forma. El tercer punto es cuando la marca se convierte en comercio. Lo vemos en Colombia con Alpina, Alpina Market, ¿ok? Lo vemos con Bimbo, con sus tiendas. Lo vemos muy de cerca, obviamente, con tiendas de tecnología como Apple, como Adidas, pero no lo vemos en Kellogg. Kellogg tiene una tienda en Nueva York que le habla directamente al consumidor. Lo vemos con Unilever, también una aplicación que le habla directamente. Y esto ya estaba antes de la pandemia. Lo que nos dimos cuenta con la pandemia es que las marcas empezaron también a ofrecerse en diferentes países de Latinoamérica, venderle directamente al producto. Y la última, y es la que hay que no perder de vista, son todas las aplicaciones que agrupan la demanda y la oferta del consumidor, de los retail y de las marcas per se, que son aplicaciones que hoy en día tenemos. Tenemos aplicaciones como Rappi, tenemos aplicaciones como Pedidos Ya, que conviven las dos. Entonces, ¿quién iba a pensar que hasta hace muchos años una aplicación que no tiene inventario y que agrupa cualquier divergencia de categorías, diversidad de categorías, pueda obviamente crear una demanda adicional? Entonces, antes los retail solo le hablaban al consumidor. La marca de alguna forma no estaba permitido hablarle directamente, que era como una especie de derecho adquirido. Pero hoy en día los retail producen marcas y las marcas le hablan directamente al consumidor. Entonces la dinámica del retail, como decía alguien hace poco, la tienda del futuro no es una tienda, ¿no? Entonces, esto es una reflexión clara de dónde está el nivel de los retail y la penetración. La marca privada, a nivel de variación de crecimiento, ha cambiado de un año a otro, del 2019 al 2020, estamos hablando a doble dígito. La mayor participación de marca privada que tenemos hoy en día se llama Colombia con un 17%, pero no estamos a los niveles de Europa, que nació hace muchos años, sobre los 40, 50%, ¿no? Desarrollo de marcas propias. Esa realmente es una de las diferencias en este caso, por lo que entiendo, que deberían de buscar en este caso los minoristas para poder afrontar y para poder seguir creciendo. Excelente. Y hay otra cosa, ¿no? importante que es importante descartar, toda la tendencia de do it yourself, hazlo por tú solo. Todo lo que son las categorías de cocina, la categoría de la creación de cremas corporales o de belleza de alguna forma natural, el aprender instrumentos musicales, de pintura, de aprender de mixología, de hacer reparaciones en la casa, son categorías que se han venido desarrollando en el tema de la pandemia, ¿no? Porque obviamente en donde uno pasa la mayor cantidad de tiempo es donde quiere obviamente sentirse mejor. Entonces ahí es un punto importante de cómo el retail y cómo las marcas tienen que volver a entrar en la casa y decir, bueno, aquí estoy para brindarte el apoyo que requieres, ¿no? Sí, desarrollo de nuevas experiencias, ¿no? Volverse Claro. una empresa no solamente de productos finales, sino también de formar parte de las nuevas experiencias en tu nuevo entorno laboral personal que estás teniendo. Excelente punto de vista. La realidad bien, bien disruptivo, ¿no? Si pensáramos en este caso, Germán, ¿qué tendencia tecnológica sería para ti la más importante para el sector de retail en los próximos tiempos? Cuando hablamos de los próximos tiempos es ya, pero la realidad es entender un poco para ti con toda la experiencia que tienes y el recorrido que has transitado, ¿cuál crees tú que es esta tendencia tecnológica más importante? Mira, en la última feria que fue a principios de este año de la Asociación Nacional de Retail en Estados Unidos, que es una feria que la verdad le recomiendo a todos el asistir, espero que el próximo año sea presencial, el director ejecutivo de Lowes decía una cosa fundamental en el tema de tecnología, y me permito citarlo: la tecnología más eficaz es la que nadie ve. Todo lo que el cliente debe saber es que la transacción fue fácil. Todo lo que saben los asociados y la gente de suministro es que el sistema funciona bien. Entonces,
Bueno, esto podría ser una seguidilla de muchas cosas que se han hecho en el proceso. Pero creo que los tres puntos fundamentales es uno, el tema de realidad aumentada, otro, el tema de inteligencia artificial y por ende todo lo que llamamos recientemente un científico de datos, que pueda interpretar los datos y que en función de estas tres se tema, ¿no? O sea, por ejemplo, IKEA, ¿cuáles eran los grandes problemas que tenía IKEA? Que el alto precio del producto, el tamaño del producto, pues no les permitía al cliente, por la misma metodología que tiene IKEA de comercializar, probar el producto antes. Y ahí es donde fueron entrando primeramente en todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, para ver cómo podía quedar el mueble, inteligencia artificial, para ver ese mueble en el conjunto de las cosas se podría dar. Y entonces es ahí donde verdaderamente funciona esta tecnología adaptada al consumidor, ¿no? No, sí, no va a escapar. Estaremos hablando definitivamente en estos 3 días vamos a estar hablando de lo que son las tecnologías emergentes y lo vamos a ver en el segmento de retail, en el segmento de servicios financieros y no escapa el de manufactura, que es algo muy similar a lo que estás colocando. Definitivamente me gustó la cita de realmente la tecnología y hoy estamos hablando de que la tecnología y el impacto que hace, pues no la ves. Muchos de estos servicios están prestados inclusive en servicios de nube en donde mucha de nuestra labor es realmente que cada una de estos sectores se dediquen realmente a lo que es el core business de su negocio y que todo lo que es la tecnología y todas las tendencias digitales pues realmente sea manejada por hoy en día quienes estamos desarrollando mejores prácticas para que sea mucho más fácil la experiencia, en este caso del cliente. Ah. Justamente en ese sentido, ¿cómo crees tú que se ve el comportamiento del mercado y las grandes empresas? ¿Cómo se ven a futuro? Y cuando digo futuro, quiero decir en estas nuevas fechas que ya se nos van a presentar de fin de año. ¿Qué crees tú cuál va a ser el comportamiento del mercado para estas grandes empresas? En diciembre, por ejemplo, ahorita que vienen Black Friday, que viene el Buen Fin, ¿cómo ves tú este comportamiento de estas grandes empresas con estos Para mí, volúmenes y de transacciones? el consumidor va a respaldar el retail en las promociones que pueda hacer en esto, ¿no? Para muchos retail, noviembre y diciembre son épocas que representan 30-40% de sus ventas, ¿no? Dependiendo de la categoría, llámese electrodomésticos, llámese licores, llámese alimentos, ¿no? Entonces, para mí va a haber dos grandes cosas. Uno, la capacidad que va a tener el retail de poder invertir y recuperar lo que ha perdido, llámese retail no tradicional, no grocery, como hablábamos ahorita, electrodomésticos, ropa, calzado, por un lado. Y estos van a tener que tener en sintonía y va a tener que tener relación con la capacidad que pueda tener el país en tener esa especie de liberar de alguna forma este confinamiento, porque son grandes eventos en donde requieren una masa crítica en un mismo punto de venta. Entonces, se venderá, yo parto de la idea, o al menos las cifras que yo he visto, es que la meta no es referencial al 2020, sino la meta es referencial al 2021. Y la mayoría de los retailers se están midiendo bajo ese síntoma, porque es un síntoma ácido, pero al fin y al cabo es así. Yeah. Y definitivamente creo que va a ser un año optimista. O sea, cuando vemos los sectores que más rápidamente se están recuperando, vemos obviamente la venta minorista, es uno de ellos. Sectores que no se van a recuperar mucho tan fácil, pues obviamente todo lo que tiene que ver con viajes, todo lo que tiene que ver con restaurantes, todo lo que tiene que ver con hoteles. Lo que son artículos de primera necesidad, lo que son artículos que requieren de alguna forma ese reabastecimiento, esa reposición, sea un televisor, porque uno no puede vivir sin un televisor, uno puede vivir sin una refrigeradora, y sean productos de esto, pues te da esa idea. Lo otro que va a seguir pasando, que tiene que ver también con este comportamiento, es que cada vez más van a haber muchas más marcas y mucho más retail enfocado en compra solo lo que necesitas, adquiere solo lo que necesitas. Entonces va a pasar a formar parte de dejar de ser un producto a formar parte de un servicio. Por ejemplo, The Rent Room Away es una marca americana que hoy en día renta diferentes tipos de vestuario para mujeres, para diferentes
tipos de ocasiones. Lo utilizas un par de días y lo devuelves. No tienes que pagar por un vestido de alta moda 800 euros, sino simplemente puedes pagar 60, 70 dólares al mes. Y ahí tenemos infinidad también de páginas web que hoy en día alquilan muebles. Entonces, paso por un mueble, lo alquilo un mes, la casa se ve bonita, pero cambia. Entonces, ya de alguna forma está perdiendo la tradición de que estoy heredando el mueble de mi abuela, que me lo regaló, que me toca a mí por ser el hermano mayor. Entonces, al fin, toda esta conversión ha dado, como habríamos al principio de la charla, que el consumidor está buscando solo lo que necesita. Y estos dos ejemplos que colocaba vienen antes de la pandemia. Entonces, ese aceleramiento se ha venido dando y se seguirá dando, ¿no? Sí, sí, todo confluye, Germán, a experiencias, por lo que veo, ¿no? A combinar este tema de los alquileres es cómo me siento y si me siento bien es perfecto, no importa si es comprado o es alquilado, o si me canso, pues me es más fácil soltar porque es un alquiler y no realmente una inversión que hice que la voy a amortizar en X cantidad de tiempo. Claro. Definitivamente todos los retailers, todo este mundo de retail debe estar repensando realmente sus ofertas, no solamente ofertas en productos, sino en ofertas y servicios y en cómo mejorar estas experiencias. Increíble. Así es. En la pregunta que viene, Germán, realmente ya nos respondiste en la primera, sin embargo, si puedes me la complementas. Es como Latinoamérica, frente a la crisis que estamos pasando justamente en el sector de retail, ¿cómo ves la comparación con el resto del mundo? Nos hablabas anteriormente de que definitivamente los países más desarrollados, y en este caso se recuperaron mucho más rápido, en este caso China, Estados Unidos, y con una diferencia de Producto Interno Bruto en la baja de un 7 y un 4%, pero ¿qué más? ¿Qué más ves de diferencias con respecto al mundo de Latinoamérica, en el mundo de retail justamente y por fuera? Mira, a nivel mundial, y obviamente no escapa a Latinoamérica, porque dos grandes consultoras, una es Nielsen a nivel de Latinoamérica y otra es McKinsey, ven dos tipos de clientes. El cliente aislado y el cliente restringido. Así como dos grandes clientes. El cliente restringido es el que ocupa en Latinoamérica aproximadamente el 51% de la población. Y este cliente es el que automáticamente perdió su trabajo, perdió sus ingresos y automáticamente tiene que restringir el gasto y priorizarse en lo fundamental. Y tienes aquel cliente aislado que de alguna forma se mantiene igual, que tiene su trabajo, que mantiene sus ingresos, que tiene su mismo nivel de vida, que hoy en día de alguna forma los gobiernos, las leyes, restringen de alguna forma su salida o su movilidad, no tienen dónde gastar el dinero. Entonces, para los retail es importante considerar estos dos tipos de clientes, bajo un mismo techo o bajo techos diferentes. Cuando analizamos obviamente el tema de cómo esos consumidores restringidos, cómo han evolucionado en el gasto, vemos canales como Colombia, que el único canal que viene creciendo son los hard discount. Pero cuando analizamos el comportamiento de estos compradores de poder adquisitivo en Latinoamérica, vemos que los canales que están creciendo es el e-commerce y los hipermercados. Cuando los vamos a tendencias en China, todas las marcas de China de alimentos han creado productos personalizados, productos indulgentes, productos de mayor tamaño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente los gobiernos de Latinoamérica no van a recibir estas ayudas que hoy en día tiene, por ejemplo, Estados Unidos para reactivar la economía. Claro. Parte del crecimiento de Walmart en Estados Unidos se debe a esta reactivación, a estos de alguna forma cheques o donaciones o impulsos para reactivar esto. Entonces, Latinoamérica va a tardar mucho más. Cuando hablábamos de la marca privada y de estos crecimientos, se debe porque la marca privada específicamente crece en contracciones económicas y obviamente esto ha sido una contracción económica. Entonces, para mí es fundamental que no hay que perder de vista ninguno de estos tipos de clientes y más en Latinoamérica. ¿Por qué en Latinoamérica? Porque mucha gente no está formalizada, de alguna forma tiene su trabajo que le pagan todos los meses, no está inscrita en el Seguro Social y por otro lado prácticamente vive el día a día. Entonces, hay que atacarlo porque
porque no hay una formalización directa, inclusive lo que hablábamos ahorita de la penetración de cuenta bancaria, inclusive del tema de tarjetas de crédito. Entonces, el sector de alguna forma tiene que reactivarse sin descuidar a estos dos tipos de clientes. Claramente va a haber una lentitud, la hay, como lo veíamos ahorita, Latinoamérica decreció menos 7% en el Producto Interno Bruto, y de ahí de 7 a, digamos, a llegar, entre comillas, al punto de equilibrio, pues hace falta mucho más trabajo y mucho más apoyo de alguna forma de los gobiernos de acelerar este consumo, ¿no? Entonces, esto es fundamental y va a seguir siendo fundamental, ¿no? Cómo verdaderamente apoyo a los dos tipos de consumidores, porque al fin y al cabo, como dicen, en épocas de crisis que se conocen a los amigos, pues de la misma forma, en épocas de crisis es donde el consumidor debe conocer qué clase de retail de alguna forma estaba empeñado en trabajar o en qué clase de marca. Entonces, claro, las marcas tienen tengo mi marca líder, que es una marca de premium, pero entonces tengo que apostarle a una marca de menor valor o tengo que crear productos de menor conteo, de menor gramaje o de menor litraje que me permitan automáticamente seguir acompañando al consumidor. Si no haces ese cambio y pretendes que el consumidor se adapte a ti, pues lamentablemente no va a ocurrir ese crecimiento porque es parte del apoyo de todos los sectores, retail, proveedores, fabricantes, cadena de abastecimiento, importaciones, todo este tipo de cosas, ¿no? Ya. Sí, pues vemos una diferencia no solamente en el decrecimiento, como bien lo dices, del Producto Interno Bruto, sino que todo esto es la capacidad de reacción que tienen realmente las economías, ¿no? Si tuviésemos que enumerar 3 temas de inversión prioritarios, ¿cuáles serían? Tú siempre mencionas 4 puntos. Si quieres mencionar 4, no hay problema. Pero realmente 3 puntos de inversión prioritaria o 4 que tú consideras, y creo que lo has venido diciendo en tus respuestas anteriores, pero si lo quieres de alguna manera sumarizar en la industria del retail, ¿cuáles serían? Mira, la unicanalidad, sin lugar a dudas, como en cualquier sector del retail. La segunda son las alianzas antagónicas. Logitech el año pasado hizo una alianza con Herman Miller, ¿no? Creando una silla para gamer, ¿no? Y también en las alianzas antagónicas tiene que haber formatos antagónicos a lo que venía haciendo. Pop-up store, que son tiendas que están en un periodo de tiempo limitado, store in store dentro de las tiendas, retailtainment, esa relación con el consumidor, retailtainment dentro de las instalaciones retail o dentro del mismo hogar, el lograr ser parte del hogar del consumidor, siendo un miembro más de la familia. Y por último, lo que llaman la generación C. La generación C es la generación comunidad. Temas como en Chile, Triple Impacto, que es una página web que agrupa farmacias independientes. Temas como Mándamelo, que es en México, con pulperías o pequeñas quincallas que agrupan y esto le permite reactivar la economía de estas quincallas. Entonces, la pandemia hizo que cada uno de nosotros fuera mucho más cercano a los demás, digamos, cercanos manteniendo el distanciamiento, pero también hizo que las empresas pudieran obviamente ayudar a los demás con este tipo de cosas. Entonces, tiene que ver mucho el tema de generación C con el tema de responsabilidad social, claramente. No, espectacular. Fíjate que me dijiste 4, omnicanalidad, alianzas antagónicas. Me encantó el ser parte de la familia. Es decir, realmente imagínate que los retailers sí tengan tal conciencia que se vuelvan como un elemento indispensable para la familia. Claro. De verdad, me parece espectacular. Y lo de generación C, pues no lo había escuchado, que es realmente todo ser un poco más consciente con comunidad, que es generación, y ser responsable, con todo esto. Muy bien, espectacular. A ver, en esta realidad pospandémica, Herman, se habla de P-Digital, que es físico y digital. ¿Tú crees que seguirá siendo una tendencia y la gente retomará su rutina en sus actividades presenciales? ¿Cómo lo ves realmente? Mira, a mí me gusta mucho un cantautor español que se llama Dani Martin, que tiene una canción que la sacó antes de la pandemia, obviamente, que dice que ya nada volverá a ser como antes, ¿no? La rutina que nosotros teníamos en febrero del 2020 no es la misma que tuvimos en marzo del 2020 y la que tenemos hoy en día en junio del 2021, ¿no? La nueva normalidad es una nueva realidad para todos.
O sea, Google sacó un libro pequeño que se llama Zero Moment of the Truth, ZMOT, en el 2011, donde ya hablaba de esto, donde ya hablaba que el consumidor consultaba antes de ir al retail a comprar. No, antes, hace muchos años, antes de la era de Internet, pues el cliente decidía la compra prácticamente ahí frente al anaquel. Hoy en día no. Y entonces, esto es clave, porque te pongo un ejemplo. Todo el tema del delivery de comida, ha incrementado en todos los países de Latinoamérica. O sea, es un dato totalmente relevante cómo la gente ahora no va a un restaurante, sino que va al restaurante en todo caso y pide la comida para llevar. Y lo que alguien era tradicional se vuelve a convertir en algo, una palabra que está influenciada mucho por la tecnología, que es el tema, por ejemplo, de cercanía. La cercanía como tal, nosotros nos sentimos cercanos, estamos hablando y de alguna forma está. Pero la cercanía ahorita es relativa y de otra forma. Mándamelo en México, por ejemplo, hay una cercanía virtual, tecnológica, que empieza a confiar en los demás. Rappi, en Latinoamérica, también es una cercanía virtual. Pero te comparas con la cercanía que tiene un hard discount en México de uno, que en cuanto a su planificación tiene que estar a 11 minutos caminando una tienda a la otra. ¿Es cercanía? Claro que es cercanía. O Ara, o Oxxo. Pero también tiene cercanía como Almacenes Gurú en Chile, que tiene un año y medio y ahorita está entrando en Perú, de cómo las grandes marcas quieren llegar a los pequeños quincallas o pulperías, teniendo obviamente un costo menor, pero acercándose al consumidor a través de esto y a través de una herramienta. Entonces, claro, al final no vamos a cambiar. El uso de la mascarilla puede ser que se relativice o disminuya, pero ya estamos acostumbrados. Yo siempre pongo el ejemplo cuando sirves una gaseosa y sube ese gas, esa espuma. Eso es lo que ocurrió en la pandemia, en marzo, abril, mayo, junio del año pasado. Pero automáticamente, cuando desaparece la espuma, queda a un nivel mucho más alto del que teníamos en febrero o en enero del 2020. Entonces, eso es básicamente cómo deberíamos nosotros llegar a tener hoy en día y cómo nos impactó esto de alguna forma, ¿no? Ya. Pues muy bien, la verdad súper interesante. Las próximas preguntas, yo creo que has venido resumiéndolas y has venido incorporándolas dentro de las respuestas que nos has dado y has hablado de la omnicanalidad, has hablado de cuál es la diferencia probablemente de no solamente productos físicos, sino también productos y servicios y cómo se relacionan las marcas con su responsabilidad social. Así que yo creo que nos has dado varias respuestas que creo que a lo mejor sonará pues a lo mejor repetitivo si te las hago nuevamente. Así que voy a escoger y en aras del tiempo Claro. que nos queda es definitivamente, ¿cómo ves tú estás optimista realmente en un futuro cercano con todo lo que nos está sucediendo, Germán? Totalmente, totalmente. Yo creo que el mundo ha cambiado para bien, a pesar de las lamentables circunstancias, de los fallecimientos, una serie de cosas, pero estoy totalmente optimista que vamos a seguir creciendo, ¿no? Los niveles de crecimiento se están reflejando y en algunos están llegando a los niveles que teníamos en el 2019. Las empresas están haciendo más eficientes a pesar del recorte personal que hubo. Entonces, definitivamente sí, las categorías van a incrementarse, van a de alguna forma salir airosos de esta situación, manteniendo de alguna forma esta enfermedad permanente que hay hoy en día, ¿no?, en el mundo. Claro. Qué bueno escucharlo de alguien, pues definitivamente especialista como tú y con una persona que pues tiene un recorrido importante en darnos el optimismo de que esto va a continuar y que definitivamente con un futuro optimista. El comercio, ya como último punto, Germán, el comercio minorista es un sector muy diverso y lo sabemos. ¿Cuáles son los sectores de mejor perspectiva que tú ves y cuáles tienen en la actualidad estos mayores desafíos? Si vemos grandes retailers, pequeños retailers, ¿cuál crees tú que realmente es como los sectores de mayores perspectiva que tienen para el crecimiento? A ver, el mayor crecimiento, todo lo que tiene que ver con venta minorista,
va a crecer y está creciendo. La industria farmacéutica es otro de ellos. Como va a crecer el tema de telecomunicaciones también. Y son como los tres grandes, bueno, y el sector público y el sector salud por razones obvias, ¿no? Creo que por default, por lo que estamos luchando. Son los tres sectores, en los cuatro sectores en donde cada vez va a haber mucha más transaccionabilidad por parte del cliente, tanto en servicio como en producto. No así otros, como lo hablábamos ahorita, la industria inmobiliaria, la automoción, el transporte, todo lo que es el canal Horeca, ¿no? Hoteles, restaurantes, catering, son sectores que todavía se van a ver afectados porque hay desconfianza en el consumidor, lo cual es claro, ¿no? Ya. Bueno, la verdad, Germán, súper rica la charla. Muchísimas gracias por compartir este espacio y de verdad gracias a todos los que invirtieron su tiempo dedicado a este conocimiento. Si nos quieres dar como ya un resumen, nos quedan 3 minutos. Si nos quieres dar un resumen o algún mensaje ya de cierre, te lo agradecería y pues definitivamente estamos siempre en pro de colaborar con esta transformación que estamos viviendo y que esto vino para quedarse. Entonces, un poco, darnos un breve resumen en unos minutos. Mira, yo me quedaría como con tres grandes cosas, ¿no? Uno es que la tecnología no es la única forma de innovar, pero sí la más importante. La otra es que el trato personalizado no ha pasado de moda, se ha sustituido. Y por último, la única forma de ganar, llámese retail o marca, es diversificando en producto y en canal comercial. Buenísimo. Es decir, la tecnología no es lo único, pero es lo más importante. Trato personalizado. ¿Y cuál fue la última? La de diversificar. La única forma es ganar diversificando en canal y en producto y servicio. Excelente, excelente. Excelente cierre. Muchísimas gracias, Germán, de verdad tenerte con nosotros en estos minutos, súper rica la charla y pues definitivamente aquí estamos disponibles. Nuestra misión es ayudar a las personas a ver los datos de maneras diferentes, descubrir ideas, desbloquear posibilidades infinitas y pues realmente ser un ente que forme parte de esta comunidad, como tú dices, y ser lograr parte de la familia. Cada vez más entrarnos no en un B2B, sino en un B2C. Así que muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ti, Maribel, y a Oracle. Muy amable, gracias.